Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. El siguiente vídeo que voy a realizar se titula El dinero, deseos, miedos y creencias limitantes, teoría y ejercicio práctico. Lo primero que quiero compartir con vosotros es la idea que nos transmitió Bert Hellinger, que fue el autor que desarrolló la terapia de constelaciones familiares, que es la siguiente. El dinero tiene alma. ¿A qué se refiere Bert Hellinger cuando nos dice que el dinero tiene alma? Para Bergelinger es diferente el concepto de espíritu del concepto de alma. El espíritu sería esa parte divina que hay en nuestro ser, que nos conecta con Dios, con la totalidad, con el universo, como lo queramos llamar, y el alma estaría más relacionada con los vínculos. En el momento en que un ser humano se vincula con otro ser humano, eso es lo que genera alma, esa conexión, esa energía de vínculo sería para Bergelinger lo que representa el alma. Por eso termina diciendo que las personas no tenemos un alma, sino que vivimos en un alma, porque de alguna manera todos estamos vinculados con todos, todo en el universo está vinculado entre sí. Volviendo a los vínculos más precisos, más concretos, cada ser humano está vinculado con sus seres queridos, con las personas que más le importan, entonces en esos vínculos habría alma, pero también las personas nos vinculamos, nos conectamos con elementos simbólicos, como podría ser, por ejemplo, el dinero. Y donde hay vínculo, hay relación. Cada ser humano tiene su manera de relacionarse con el dinero. Con el dinero sentimos emociones, con el dinero tenemos creencias, con el dinero se nos mueven los miedos y los deseos. Y todo lo que nosotros proyectemos desde este nivel respecto al dinero, el dinero va a actuar como si fuese una especie de espejo que nos va a proyectar como reflejo desde aquello que nosotros estemos proyectando inicialmente. Lo voy a explicar así como metafóricamente. Es como si el vínculo que nosotros tenemos con el dinero generase que el dinero adquiriese como una especie de conciencia propia, como si fuera un ser humano que tiene también capacidad de pensar, de sentir y de responder y actuar ante nosotros en base a lo que le estemos transmitiendo desde nosotros, desde nuestra emoción, desde nuestro pensamiento, desde nuestras creencias, desde nuestros deseos, desde nuestros miedos. Por eso, la mejor manera de entender cómo funciona esta relación es como si pudiéramos considerar al dinero otro ser humano con quien estamos vinculados y con quien nos tenemos que relacionar. Entonces, ¿cómo funcionaría esta relación con el dinero? ¿Cómo nos sentimos con el dinero? Tenemos que diferenciar tres niveles. El primer nivel es el que llamo a nivel motivacional. Y en este nivel estarían reflejados todos nuestros miedos y todos nuestros deseos que experimentamos y que proyectamos hacia el dinero. Y estos deseos y estos miedos pueden ser sanos, pueden ser positivos y constructivos, pero también pueden ser insanos, dañinos o incluso tóxicos. También hay un segundo nivel que sería a nivel emocional, porque con el dinero se nos mueven emociones. Y estas emociones que experimentamos desde nuestro vínculo con el dinero pueden ser emociones amorosas, también pueden ser emociones de pura necesidad, como que necesitamos mucho el dinero, incluso puede haber como mucha angustia respecto al dinero, y también pueden haber emociones conectadas con el odio, con el enfado, con el rencor, resentimiento, con el rechazo. Entonces, el dinero también nos afecta emocionalmente. Por un lado, nos afecta motivacionalmente, porque nos genera miedos y deseos. Por otro lado, nos afecta emocionalmente, porque experimentamos amor, necesidad y odio hacia el dinero. Y el tercer nivel sería a nivel relacional. Y en este nivel más directamente conectado con lo relacional, nos podemos conectar de tres maneras con el dinero. De forma dependiente, podemos sentir una gran dependencia con el dinero, que esto estaría conectado con la necesidad. Cuando lo necesitamos mucho, es como si fuese una especie de relación de pareja tóxica donde hay una gran dependencia emocional. Pero también puede ocurrir el efecto contrario, que es la contradependencia, que es cuando queremos sentir que el dinero no nos importa, que el dinero no nos afecta en la vida, que el dinero no es algo nada importante para nosotros, como una especie de rechazo de lo importante que puede ser el dinero, como si quisiéramos que el dinero no tuviese ningún valor o importancia en nuestra vida. Esto en los casos más extremos. Y luego estaría la relación sana, que sería como una cooperación libre,
en la que seríamos como una especie de amigo del dinero y el dinero lo podríamos considerar también como nuestro amigo y desde ahí cooperamos, compartimos, crecemos juntos, nos desarrollamos. Entonces esta sería la manera sana de relacionarse con el dinero, como sería exactamente igual pues, con un ser querido o con una amistad o con cualquier persona que forme parte de nuestra vida. ¿Y cómo actúa el dinero ante ello? El dinero actúa como un espejo. Si nosotros proyectamos deseos y miedos insanos, si nosotros tenemos una gran dependencia, una gran contradependencia con el dinero, o si nosotros tenemos una relación de amor-odio o de necesidad-odio, el dinero, como si fuera un espejo, va a repercutir en nosotros, como si también sintiera respecto a nosotros y va a generar que atraigamos consecuencias en resonancia con esos sentimientos que estamos proyectando. Podemos atraer personas que nos engañan con el dinero, podemos atraer personas que nos piden mucho dinero porque no lo tienen, o podemos atraer personas a las que necesitamos pedirles dinero porque no lo sabemos generar por nosotros mismos. Entonces, el dinero también provocará en nosotros que atraigamos situaciones y personas que nos pueden beneficiar, pero que también nos pueden perjudicar y limitar muchísimo. Todo ello surge en base a unas creencias. Las personas generamos creencias para entender el mundo, entendernos a nosotros mismos. Y hay creencias que pueden ser sanas de alguna manera, porque nos permiten, porque son creencias flexibles, porque no son creencias que se conviertan en dogmas, ¿no? En radicalismos, pero otras creencias sí que las podemos experimentar de forma dogmática y cuando es dogmático automáticamente las convertimos en creencias limitantes. ¿Limitantes para qué? Limitantes para nuestro bienestar, para nuestra alegría o para nuestra felicidad. Entonces voy a hacer un repaso de las creencias más frecuentes que pueden ser muy limitantes que podemos tener los seres humanos respecto al dinero, ¿no? Son creencias que me encuentro muchas veces en mis sesiones de terapia o en las constelaciones familiares que yo realizo. La primera creencia que quiero compartir con vosotros, que es muy típica, es la siguiente. Las personas con mucho dinero son muy materialistas o son muy avariciosas o son muy narcisistas o muy egoístas o muy superficiales. Entonces, cuando una persona tiene esta creencia respecto a aquellas otras personas que tengan mucho dinero, automáticamente el dinero va a ser algo malo para esa persona, porque no va a querer convertirse en alguien ni materialista, ni avaricioso, ni narcisista, ni egoísta, ni superficial. Entonces, esta creencia es muy limitante y muy dañina porque nos puede complicar mucho la vida respecto al dinero. Y también existe la creencia contraria que, por ser extrema, todos los extremos son perjudiciales, puede provocar mucho daño, que es la siguiente. Las personas que tienen poco dinero o quien tiene poco dinero es porque es una persona ingenua, infantiloide, ingenua, inmadura, o es alguien inferior, ya directamente lo consideramos como alguien inferior, de una categoría inferior a la nuestra, o es una persona perezosa o es una persona fracasada. Entonces aquí también podemos cargar juicios con las personas que tienen poco dinero. Las creencias generan juicios, entonces estos juicios se convierten en prejuicios a partir de los cuales nos relacionamos con el dinero y con las personas que tienen mucho dinero o poco dinero. Y todo eso puede ser muy condicionante. Una tercera creencia, muy típica también, sería la siguiente. El exceso de dinero genera mucha soledad. ¿Por qué? Porque provoca que el resto de personas te tengan envidia, te tengan desconfianza o te consideren alguien que eres muy superficial, entonces te van a tratar superficialmente también, como si alguien con dinero no pudiera ser una persona profunda, o como si el hecho de tener dinero automáticamente me va a convertir en una persona solitaria porque las personas a mi alrededor me van a tener envidia y no van a desear cosas buenas para mí. O incluso que me pueden llegar a robar, a estafar o a engañar respecto al dinero. Otra creencia sería lo contrario, ¿no? La falta de dinero implica mucha soledad por todas las limitaciones que se producen a la hora de relacionarse con otras personas. Yo he visto casos de personas que dicen, es que yo no puedo tener amigos porque como no tengo mucho dinero,
no voy a poder quedar con ellos ni para ir a cenar, ni para hacer excursiones. Entonces, a nivel social estoy muy limitado porque no tengo dinero para poder participar en todo este tipo de actividades y eventos. Y cuando una persona está convencida de que eso es así, automáticamente va a asumir como que esa soledad es inevitable por culpa o a consecuencia de tener muy poco dinero o tener prácticamente nada de dinero. La quinta creencia, también muy típica, sería la siguiente. El dinero atrae conflictos y tragedias a tu vida, ¿no? Como que las personas con dinero les pasan cosas malas, tienen enredos familiares, tienen tragedias, se les mueren seres queridos o como que de alguna manera el hecho de tener una buena fortuna por tener dinero conlleva un precio caro en el que te van a pasar cosas lamentables, trágicas y dramáticas, como si tener dinero diese mala suerte. Y la otra creencia sería a lo contrario, ¿no? O sea, la falta de dinero, el no tener dinero, puede provocar que la persona sufra graves conflictos y que atraiga grandes tragedias a su vida, ¿no? ¿Qué es buena suerte y qué es mala suerte respecto al dinero? Pues tenemos aquí los dos tipos de personas que nos vamos a encontrar, incluso que nosotros mismos podemos ser así, de creer o sentir que el dinero nos puede dar mala suerte si tenemos mucho, como si no lo tenemos. Entonces, eso son creencias muy limitantes. Una creencia más sería muy típica: el dinero te corrompe y te vuelve deshonesto por provocarte una ambición desmesurada. Entonces, cuando una persona tiene dinero es porque hay algo deshonesto en ella. Seguramente se ha corrompido, seguramente ha hecho algo malo o ilegal, o si no ha sido ilegal, pero no ha sido algo ético, ¿no? Como que el dinero te va a convertir en una persona poco ética, incluso deshonesta y, y corrupta o corrompida. Y la creencia contraria sería la siguiente: la falta de dinero te puede convertir en alguien muy deshonesto porque vas a tener que hacer lo que sea desde la desesperación para conseguir dinero. Entonces, una persona que no tiene dinero, como si automáticamente se fuera a convertir en un ladrón, en un estafador, en un tramposo o en un manipulador, y será una persona deshonesta desde la desesperación. Entonces, esto también es una creencia muy limitante. Otra creencia sería: el dinero se tiene que ganar con muchísimo esfuerzo o con una gran dificultad para que sea posible lograrlo o para que la persona pueda sentirse merecedor de tener dinero. Para conseguir dinero hay que sufrir, hay que luchar, tiene que ser complicado, tiene que ser una batalla, porque si no, o no lo vas a conseguir nunca, o si lo consigues es porque algo poco ético has hecho y realmente no mereces tener ese dinero. Para merecer el dinero hay que sufrirlo y hay que ganárselo con mucho esfuerzo, con el sudor de nuestra frente o de una manera que nos resulte desgastante y pagando un alto coste a nivel emocional y a nivel interior. Y la última creencia que quiero destacaros, también por lo limitante que pueda llegar a ser, que es lo contrario, ¿no? Y es que el dinero no se logra ni trabajándolo, ni ahorrándolo, así no se gana dinero realmente. Con eso puedes ganar solamente dinero para sobrevivir o para tener pequeños caprichos, pero para ganar realmente dinero lo que hay que hacer es ser más inteligente que los demás. Tienes que ser un súper estratega, un súper aprovechador de las oportunidades, y tienes que desarrollar una inteligencia mejor que los demás, porque si no, trabajando no vas a conseguir nunca disfrutar de una abundancia económica. Muchas personas que tienen este tipo de creencias se convierten en jugadores, ¿no? Ludópatas. Es como que el ludópata interiormente, consciente o inconscientemente, se sienten más listos que los demás porque ellos no van a ir a trabajar para ganarse el dinero, o si trabajan, dan por hecho que eso no les va a dar el suficiente dinero y que si juegan bien sus jugadas, si apuestan por una buena jugada en lo que sea, ¿no? En el deporte, en el casino, o jugando a póker, así sí que se puede ganar el dinero. Y esas personas se creen muy listas porque se creen capaces de ganar dinero sin que les cueste ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de complicación. Y eso también puede ser muy limitante. Esto a nivel de creencias. Ahora vamos a hablar de los miedos.
Y voy a explicar una serie de miedos que pueden tener que ser, o sea, miedos que pueden ser conscientes, o sea, que la persona es capaz de reconocerse a sí misma que tiene miedo a eso, pero también pueden ser miedos inconscientes, miedos que tenemos, pero que no sabemos que tenemos, que están en nuestro inconsciente. Los miedos respecto a tener poco dinero, que suelen ser los más comunes, y vamos a comprobar que estarán muy conectados también con las creencias que he comentado anteriormente, sería, por ejemplo, el miedo a que no voy a poder satisfacer las necesidades más básicas. Ahí incluimos, por ejemplo, el miedo a llegar a pasar hambre, el miedo a que no voy a poder comprar medicina si me enfermo, el miedo a que me voy a quedar en la calle sin hogar. Entonces sería pánico al miedo, perdón, pánico al dinero, porque si no lo consigo, no lo tengo, voy a tener que pasar grandes necesidades básicas. Entonces esto puede generar mucha angustia en muchas personas que tengan este miedo. Pero a lo mejor la persona no es consciente que tiene este miedo y es inconsciente y actúa creyéndose que no le da tanto miedo ni pasar hambre ni llegar a pasar esas calamidades, pero luego en sus comportamientos desde fuera parece ser que sí, ¿no? Por ejemplo, una persona que sea muy tacaña, muy avariciosa, que le cueste muchísimo gastar dinero, que todo lo tenga que ahorrar o que lo tenga que controlar muchísimo, puede ser que inconscientemente haya como un temor a pasar hambre o a que pase algo catastrófico en base a sus necesidades básicas. Muchas veces estos miedos y los deseos que explicaré después están muy conectados con la propia historia personal de lo que haya sufrido en su vida, sobre todo en su infancia, pero también con la historia familiar, con los dramas familiares, con las tragedias que hayan podido sufrir sus antecesores o sus ancestros relacionadas de forma directa o indirecta con el tema del dinero. Entonces este sería el miedo más básico, ¿no? El miedo a pasar hambre, a no tener para medicinas o para tener un techo para vivir. Otro miedo que puede generar el tener poco dinero sería a sentirse mediocre o a sentirse fracasado, ¿no? Que sería un miedo no tanto como llegar al miedo anterior, ¿no? A que no pueda satisfacer mis necesidades para vivir, pero sí un miedo a terminar depresivo, insatisfecho con mi vida o sintiéndome mal conmigo mismo porque soy una persona mediocre, que no puede hacer las cosas tan maravillosas que hacen la gente que tiene mucho dinero o que he fracasado en mi vida y que no me puedo considerar alguien exitoso en ningún contexto y en ningún sentido. Un tercer miedo puede ser el miedo a tener que hacer locuras o actos deshonestos para conseguir ganarlo. Actos que pueden implicar hacer daño a otros o a uno mismo. No es como si me quedo sin dinero, a lo mejor me convierto en un ladrón, o a lo mejor me convierto en un estafador, o a lo mejor me convierto en mala persona, ¿no? Este miedo, insisto, puede ser consciente, pero muchas veces es inconsciente. La persona a lo mejor no se da cuenta de que hay un temor a que si se queda sin dinero, pues va a tenerse que poner a robar o va a tener que prostituirse o que va a tener que hacer cosas inmorales a nivel ético o vergonzosas a nivel social y esos fantasmas están ahí, ¿no? Muchas veces he escuchado a personas que dicen, yo antes de pasar hambre me dedicaría a la prostitución. A lo mejor esa persona está muy lejos en su situación de que se dé ese contexto, pero eso está ahí, ¿no? Es como, uy, cuidado, porque si me quedo sin dinero voy a tener que acabar, a lo mejor no me da tanto miedo pasar hambre, pero sí voy a tener que hacer cosas para ganar el dinero que luego me puedan traumatizar o generar un gran malestar conmigo mismo. Y ahora viene algo muy interesante que pocas personas conciben, que es el miedo a tener mucho dinero. Estos miedos casi siempre se mueven desde un lugar más inconsciente, a no ser que una persona haga un trabajo interior profundo para poderlos descubrir y poder reconocerlos. Vamos a ver cuáles son esos miedos inconscientes o que pueden ser conscientes en algunos casos respecto al hecho de tener mucho dinero o tener abundancia de dinero. El primer miedo sería a que si tengo dinero lo voy a gastar de una forma muy dañina. Me voy a volver adicto, me voy a volver jugador, voy a empezar a comprar cosas de forma compulsiva o
lo voy a usar en contra de mi bienestar. O sea, me va a ser muy perjudicial tener dinero, me voy a hacer daño a mí mismo si tengo mucho dinero. Y una vez atendí a una persona que tenía un problema de adicción con la cocaína y esta persona decía, para mí tener dinero es muy peligroso porque en el momento en que tenga dinero lo que voy a hacer es consumir más cocaína. Y si no lo tengo, no consumo cocaína, consumo otro tipo de sustancias que también son perjudiciales, pero que a lo mejor no lo son tanto, eso, según su pensamiento, ¿no? Como puede ser pues la marihuana, otro tipo, o el alcohol, otro tipo de drogas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, puede que haya un temor, consciente o inconsciente, a que si yo gano dinero, sobre todo personas que tengan tendencia a la adicción o a consumir o al despilfarro absoluto, de que si tengo dinero, la voy a liar. El segundo posible temor a tener mucho dinero sería, es que si tengo mucho dinero me van a envidiar los demás, me puede envidiar mi propia familia, entonces me voy a sentir cuestionado, rechazado, abandonado, o directamente me van a rechazar o me van a excluir. O sea, si tengo dinero, puede ser que terminen rechazándome a través de las envidias que provoque en mi familia o a través de que me cuestionen o que me critiquen constantemente. Y este miedo puede ser infundado, pero puede ser muy fundado también, porque el sentimiento de envidia es un sentimiento muy humano y que todo el ser humano tiene algo de envidia, unos más, otros menos, pero nadie está libre de la envidia. Entonces, en algunas familias es muy peligroso tener dinero, en el sentido de que vas a provocar envidias, te van a tratar mal, te van a cuestionar o se van a querer aprovechar de ti o como si les debes algo porque tienes dinero y ellos no lo tienen. Entonces, ante ese temor, consciente o inconscientemente, si no tengo dinero, nadie me envidia, sigo perteneciendo a mi familia, no me critican ni me cuestionan y puedo seguir perteneciendo. El tercer miedo a tener mucho dinero podría ser que las personas solamente se me van a acercar por interés económico, para sacar algún beneficio del dinero que yo tengo. Entonces, no van a ser relaciones auténticas, no van a ser relaciones verdaderas, simplemente van a ser puro interés. Se querrán hacer amigos míos, pero únicamente o para que yo les invite o para que les deje dinero o por intereses económicos que ellos tengan. Si no tengo dinero, me aseguro que la persona que se acerca a mí es porque busca otra cosa diferente, ¿no? Busca mi aprecio, busca mi cariño o busca una amistad más verdadera. El cuarto miedo que puede darnos tener mucho dinero es, si ya tengo mucho dinero, ¿cómo puedo justificar lo infeliz que soy? Porque muchas veces es muy fácil quejarse del dinero, ¿no? Mi vida es así, mi vida es triste, mi vida es pobre, mi vida es limitada porque no tengo dinero y si tuviera dinero pues haría esto, esto, esto y me imagino la felicidad, ¿no? Como poner una esperanza en el dinero. Pero ¿qué pasa si ese dinero lo consigues y aún así te sientes desgraciado por dentro y ya no te puedes excusar con eso? O vas a tener que correr rápido a buscar otra excusa para justificar tu infelicidad, o sencillamente te vas a sentir más culpable, más estúpido, más tonto, porque encima de que tengo dinero me sigo sintiendo desgraciado. Y eso puede hacerte sentir más frustrado y más desvalorizado todavía contigo mismo. Mientras que tenga la excusa de que soy infeliz porque no tengo dinero, me queda la esperanza y la fantasía de que lo pueda tener, como una especie de amor platónico hacia el dinero. Otro miedo típico sería el miedo a salir del modo superviviente. Muchas veces, cuando no tenemos mucho dinero, pues estamos preocupados por las facturas que tenemos que pagar, por las deudas que tenemos, porque no vamos a llegar a final de mes. Y eso nos hace vivir como en un modo superviviente. Y desde ese modo superviviente no tenemos tiempo para estar tristes por cosas que nos hayan pasado en el pasado, por las personas que hemos perdido, se nos han muerto, las relaciones que han terminado. Entonces es como que hacemos un tapón, porque tenemos que sobrevivir en base a los duelos de las pérdidas y frustraciones que hemos tenido en el pasado. Estamos en modo superviviente. Mi cabeza está todo el día pensando cómo lo voy a hacer para pagar esta factura o para pagar este gasto o este imprevisto que me va saliendo.
Eso se va acumulando y se va generando como una especie de mochila de duelos no hechos. Entonces cada vez da más miedo enfrentarse a esos duelos del pasado, a esas tristezas del pasado y aún necesitamos más vivir en modo superviviente. Este temor está muy relacionado con el anterior, ¿no? Es como... y eso ocurre muchas veces, que personas que tienen poco dinero de repente empiezan a tener dinero, les empieza a ir bien y se deprimen. Y se deprimen sin entender por qué. Y es porque precisamente como ya no tienen que estar angustiados por su supervivencia, los duelos vienen a visitarle, le llaman a su puerta y le vienen a decir, oye, que aquí hay muchas tristezas que no has procesado, muchas circunstancias de tu pasado que no has integrado y que si ahora tienes dinero y te lo puedes permitir, pues es el momento. Los duelos pueden dar pánico, sobre todo para personas que tengan pánico a experimentar las tristezas. Entonces, si vivo en modo superviviente, voy a vivir angustiado, voy a vivir enfadado, a lo mejor puedo vivir triste porque no tengo dinero, pero con eso me puedo estar distrayendo y ocultando la tristeza que me ha quedado porque mi mamá se murió cuando yo era joven o porque mi papá nunca me dijo que estaba orgulloso de mí o tristezas mucho más profundas. Otro miedo sería a que cambie mi manera de ser, ¿no? Que si yo gano mucho dinero y empiezo a tener abundancia, mi manera de ser va a cambiar, entonces puede ser que me vuelva una persona muy arrogante, muy prepotente, muy superficial o muy materialista o muy vanidoso. Entonces yo no quiero cambiar, yo quiero seguir siendo la persona que soy. ¿Por qué surge este miedo? Pues porque a lo mejor alguien en la historia familiar cambió, tuvo mucho dinero y cambió, o a lo mejor no cambió, pero provocó envidias en la familia y le empezaron a cuestionar. Entonces, uno puede llegar a creer realmente que si tiene dinero se va a convertir en una mala persona o una persona prepotente o que va a cambiar tanto que no va a reconocerse a sí mismo. Un miedo más sería a que solo pueda tener amistades superficiales y banales, ¿no? Si yo tengo la creencia de que el dinero te vuelve superficial y banal, pues entonces no voy a tener amistades profundas, no voy a conectar a nivel profundo con nadie, solo voy a poder estar hablando con personas de lo que me acabo del coche que me acabo de comprar o que voy a hacer un viaje de lujo en crucero o solamente voy a poder estar hablando de cosas que se pueden comprar y vender y no voy a poder hablar de sentimientos con nadie porque las personas con las que conecte pues van a ser superficiales y me voy a tener que conformar con este tipo de relaciones. Entonces eso puede generar también un miedo consciente o inconscientemente. Por supuesto, el temor, miedo a que si gano mucho dinero, pues me voy a convertir en una persona mala o que me voy a corromper. Tal vez haya pasado esto en el pasado familiar o tal vez alguien haya calumniado a un miembro de la familia porque ganó mucho dinero y no sea real. Y me da miedo que eso me ocurra a mí o que puedan pensar eso de mí. Es decir, miedo a que piensen de mí que soy mala persona o que soy corrupto. Entonces, si en mi familia, siempre que se habla de la gente con dinero, hay alguien o varios que dicen, uy, algo malo habrá hecho para tener dinero, seguro que se ha corrompido, seguro que ha estafado a alguien, seguro que ha hecho algo inmoral. Entonces, oye, yo no quiero que piensen eso de mí, mi familia. Entonces, si no tengo dinero, voy a permanecer siendo una buena persona y voy a ser visto como buena persona, tanto desde mi propio autojuicio como desde el juicio que me puedan proyectar mi familia o las personas que tengo alrededor o mis propios seres queridos. Otro miedo puede ser, me voy a volver una persona, cuanto más dinero tenga, voy a volver una persona más dependiente del dinero y más obsesivo con el dinero, ¿no? Voy a querer ganar más dinero todavía, voy a tener miedo a que me quiten el dinero y lo voy a tener que estar controlando, vigilándolo, o para que no pierda valor tengo que invertirlo rápidamente, no vaya a perder valor. Mi vida entera va a girar alrededor del dinero, porque a veces es cierto que hay personas que tienen mucho dinero y no saben más que hablar del dinero. Y tal vez eso era así papá o era así un abuelo y no quiero que mi vida entera gire alrededor del dinero. Si tengo poco dinero, en esa creencia uno puede sentir, no, voy a darle más valor a otras cosas de la vida. Como si el dinero me fuera a secuestrar mi mente, me fuera a lavar el cerebro y me fuera a convertir en una persona que únicamente piensa obsesivamente en el dinero.
Otro miedo a tener mucho dinero puede ser a atraer situaciones de violencia en mi vida, a que me secuestren, a que me roben o a que me asesinen. Entonces, hay países, hay lugares donde tener dinero conlleva mucho riesgo. Y en todas partes, de alguna manera, uno que tenga dinero, pues siempre, desde luego, van a secuestrar antes a alguien que tenga dinero que a alguien que no lo tenga. O van a intentar robar a alguien que tenga que no tenga. No siempre tiene que ser así. A veces los pobres también son robados, también son secuestrados y también son asesinados, aunque sea por poquito dinero. Pero puede uno tener esta creencia. Tal vez ha ocurrido en la familia, alguien ganó mucho dinero y lo mataron para robárselo, o lo asesinaron por envidia, o lo secuestraron, o le dieron una paliza, o cualquier cosa por tener dinero, ¿no? Como si el dinero atrajese situaciones violentas. Entonces, si no tengo dinero, como que estoy protegido de esa violencia. Se puede sentir miedo a atraer situaciones de estafas, de engaños, traiciones, ¿no? Me van a estafar, me van a mentir, me van a engañar. Entonces es como, a lo mejor no son robos violentos, pero sí que son robos desde la manipulación, desde el engaño. Y si no tengo dinero, ¿quién me va a estafar a mí? Si no tengo dinero, puedo estar protegido de eso. Insisto que muchas veces estos miedos son inconscientes y son procedentes a partir de historias familiares, de lealtades familiares que tienen que ver con nuestros antecesores o con nuestros antepasados. Haré otro vídeo explicando exactamente cómo pueden funcionar estas lealtades en base al pasado familiar. También puede ocurrir que sienta que si tengo más dinero del que merezco, voy a sentir mucha culpa o mucha vergüenza por ello, porque hay personas que no lo tienen y pasan hambre. Entonces voy a tener dinero con culpa, porque si yo puedo permitirme muchos lujos y hay gente pasando hambre, pues es algo malo para mí. Entonces, puede ser que yo sienta que esa culpa mm, me va a pesar demasiado. Entonces es como no quiero tener tanto dinero o tener un dinero que me permita mantenerme más o menos bien, pero no demasiado dinero, como una especie de techo de cristal o de umbral, porque si no a partir de ahí voy a sentirme culpable, porque hay gente que no lo tiene y lo pasa mal y sufre y me va a generar como una especie de mala conciencia moral. A lo mejor no gano el dinero de forma deshonesta, no me considero mala persona, pero sí considero que estoy siendo demasiado privilegiado en comparación con otros. Y eso me puede generar un cargo de conciencia. Otro temor inconsciente, puede ser inconsciente, es a que si me acostumbro a tener este dinero y lo pierdo después, va a ser algo horrible para mí. O sea, miedo a arruinarme. Y si no tengo dinero, es imposible que tenga miedo a arruinarme porque ya estoy arruinado. Entonces es como si de alguna manera me estuviese protegiendo de sufrir una gran frustración, una gran pérdida económica no teniendo dinero. Esto puede resonar con alguna historia familiar de alguien que tuvo mucho dinero, luego lo perdió, se deprimió, se enfermó, se suicidó, que pasó algo muy trágico con eso. También puede ocurrir que una persona sienta a que si tiene mucho dinero le va a resultar muy complicado gestionarlo porque va a tener que realizar muchos trámites burocráticos, porque va a tener que invertirlo y eso va a ser como problemático para esa persona o tener que gestionar tantos impuestos. Entonces como una especie de miedo a los números, miedo al papeleo, miedo a los trámites. Y uno puede pensar, bueno, siempre puedes pagar a alguien y que lo haga por ti, pero luego esa persona a lo mejor se te junta con el miedo a que te roben o a que te estafen y entonces te quedas atrapado entre dos miedos. Y para muchas personas lo que es la gestión del dinero a nivel de cumplir las leyes, la burocracia, pues le puede generar angustia. Si no tengo dinero, poco tengo que gestionar a nivel de papeleo. Entonces estoy como más tranquilo. Y si tengo que hacer trámites, son trámites más sencillos que no invertir en lo que sea, que voy a tener que estar haciendo mis escábalas, mis estudios de que sea una inversión rentable, que no sea una pérdida, una mala inversión y eso a lo mejor me puede atabalar mentalmente. Sobre todo si tengo alguna especie de complejo intelectual, es que no voy a saber entenderlos, es que se me va a hacer muy complicado, me va a generar angustia, si no tengo dinero,
pues los papeles que tengo que arreglar son sencillos, son cosas muy, muy concretas y muy puntuales. Otro miedo sería el miedo a que si tengo mucho dinero, pues voy a generar una gran herencia para mis descendientes, pero eso puede provocarles un gran conflicto. Que se peleen mis hijos por mi dinero, que se peleen mis familiares por mi dinero, que hayan problemas de guerras de bandos, de, ¿no? de malos entendidos, de rabietas, de venganzas incluso entre ellos. Si no tengo dinero, no dejo ninguna herencia y seguro que mis descendientes no se pelean ni por mi patrimonio, ni por lo que yo tenga ahorrado, porque no hay nada de todo eso. Si eso ha ocurrido en la familia en generaciones anteriores, pues puede ser un miedo muy potente para esa persona en concreto. Y el último miedo que quiero destacar es el miedo a perder mi identidad y no reconocerme a mí mismo. Me explico sobre este miedo. Las personas nos creamos una identidad en base a ciertas situaciones o rasgos, ¿no? Entonces, si mi identidad la he creado, la he configurado en que soy una persona trabajadora, entonces estoy acostumbrado a tener un salario y eso es forma me he identificado mucho con ello. Si de repente empiezo a ganar mucho dinero y a manejar números de dinero muy grande, esto ya no es de trabajador, esto ya es de inversor, esto ya es de otro estatus. Y puedo llegar a sentir que me puedo convertir en una persona que no me reconozca a mí mismo. Es como yo, ¿no? Como que yo me siento yo con esta cantidad de dinero. Este es mi sentir. Esto es complicado de explicar, perdón si me está costando un poquito. Creamos identidad en base a situaciones a las que estamos acostumbrados. Y si yo estoy acostumbrado a unos niveles de dinero y de repente me toca la lotería o empiezo a ganar mucho dinero, puedo llegar a sentir que voy a dejar de ser yo, que no voy a reconocerme cuando me mira al espejo, con esas ropas tan caras o con esa forma de vestir o que me cambie mi forma de pensar o de ser, ¿no? Es como miedo a perder la propia identidad. Y este es un miedo muy angustiante, miedo a dejar de ser yo. Es un miedo comparable a la muerte, ¿no? Es como si me muriese para convertirme en otra persona y ya no estaré vivo en esa otra persona. Será otro yo diferente, no será quien yo creo ser y quien yo me siento ser. Esa sería como la verdadera identidad o la identidad que yo más me creo para mí. Espero haberlo explicado un poquito, pero no ha sido fácil, ¿eh? También el miedo puede ser sano, ¿no? Acabo de explicar todos los miedos insanos, de tener poco, de mucho dinero, pero el miedo es una emoción que es necesaria en la vida. Quien no tiene nada de miedo a nada es una persona temeraria, es una persona que puede llegar a ser peligrosa para sí misma y para los demás. El miedo nos hace ser prudentes. Entonces, el miedo sano es el miedo que convertimos en prudencia. Y esta prudencia nos ayuda a ser precavidos, nos ayuda a informarnos antes de tomar una decisión, de analizar o tener en cuenta los pros y los contras, las ventajas y los beneficios, a que nos demos un tiempo para reflexionar, si tenemos que tomar una decisión importante, a no ser impulsivos. Entonces ese es el miedo sano, el miedo gestionado desde la prudencia. Entonces la fantasía de no tener ningún tipo de miedo es una fantasía que muchas personas tienen, se creen que así van a ser mucho más felices, pero lo que van a hacer es desconectarse de una parte de su ser que además es vital y es necesaria. Quien no tiene miedo es una persona muy peligrosa para sí misma y para los demás. Quien tiene mucho miedo, por supuesto, va a sufrir muchísimo y va a tener muchísimas angustias. Y el punto sano es cuando el miedo es prudencia. No es ni pánico, no es fobia, es prudencia. Y tampoco es temeridad, impulsividad o, o falta de responsabilidad, ¿no? El miedo también está conectado con la responsabilidad, ¿no? Toda responsabilidad conlleva tener cierto temor y es un temor que bien gestionado simplemente nos convierte en personas prudentes, que tenemos en cuenta que todas las causas generan consecuencias, que hay que valorar las consecuencias también. Respecto a los deseos, aquí lo voy a hacer al revés. Voy a comenzar describiendo los deseos sanos.
¿Cuáles son para mí, al menos desde mi punto de vista, los deseos sanos que podemos tener respecto al dinero? Para mí serían los siguientes. El primer deseo sano que se me ocurre comentaros sería el siguiente. Desear tener dinero para poderlo disfrutando, desarrollando mis aficiones. Hay ciertas aficiones que requieren dinero. A quien le gusta esquiar va a necesitar dinero. A quien le gusta jugar a tenis va a necesitar dinero. A quien le guste viajar va a necesitar dinero. Entonces, disfrutarlo. Voy a disfrutar del dinero a través de las aficiones que me llenan, que me estimulan, que me generan alegría. Sería una manera de desear sanamente el dinero. Otro deseo sano sería disfrutarlo con mis seres queridos. Disfrutar de, no sé, invitarles, por ejemplo, a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, o, o no, a lo mejor no tanto invitarlos, sino poder participar en ciertos eventos, en ciertas actividades con ellos. Entonces, es cierto que con dinero uno tiene más margen para poder realizar actividades o participar de disfrutes que si no se tiene el dinero. Sería una manera sano. Sano el concepto de disfrutarlo. Para tener unos ahorros que me proporcionen tranquilidad. Ese también sería un deseo sano, ¿no? Tener unos ahorros que si algún día en un momento dado tengo alguna complicación, una mala temporada económicamente, pero si tengo unos ahorros, pues voy a estar más tranquilo, no va a ser tan angustiante para mí, entonces es algo que me puede ayudar para sentir cierta seguridad al respecto. La seguridad absoluta no existe, pero un poquito de seguridad sí que me puede dar el hecho de tener unos ahorros por lo que pueda pasar. Yo creo que desde mi punto de vista sería un deseo sano. Para comprar cosas que me generen ilusión y alegría, ¿no? No solamente comprar cosas que necesite por primera necesidad, sino también cosas que me puedan interesar, ¿no? A lo mejor me hace ilusión comprarme un coche determinado, que no es el coche más caro del mundo, pero tampoco es el más barato, el más sencillo, ¿no? O sea, o vestir con cierto tipo de ropa, o sea, ciertos caprichos que estén dentro de mis posibilidades y que me apetezca comprarlos y me produzcan pues, también satisfacción y alegría. Sería también un deseo sano desde mi punto de vista. Y por supuesto, un deseo sano sería tener dinero para invertirlo en cosas, situaciones, fundaciones, proyectos que generen beneficio a la sociedad. Entonces, beneficiar a otras, más allá de la familia, que también a nivel social, con mi dinero, pues haciendo donaciones o participando en eventos en que se genere dinero, pues no lo sé, para causas benéficas, etcétera. Ahora bien, los deseos también pueden ser deseos insanos y estos deseos insanos pueden ser conscientes o inconscientes. ¿Qué ocurre cuando tenemos deseos insanos? Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que desde nuestro inconsciente sepamos que desear el dinero de esa forma es insana, entonces que nos bloqueemos, como si nos quisiéramos dar una lección a nosotros mismos de que desear el dinero para eso no nos va a aportar ni muchísimo menos más alegría ni más felicidad, entonces vamos a evitarlo. O incluso puede ser un deseo que luego termine en algo dañino, ¿no? Es como, este deseo no es bueno para mí, aunque tenga este deseo. Entonces puede ocurrir que yo mismo inconscientemente me bloquee y no pueda cumplir ese deseo de tener esa cantidad de dinero, de conseguir ese nivel de abundancia y que yo mismo me lo bloquee consciente o inconscientemente, tomando malas decisiones o no atreviéndome a según qué cosas, ¿no? Entonces sería un deseo insano que yo mismo me bloqueo. Pero puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que yo cumpla mi deseo, aunque sea desde un lugar insano, pero que luego tenga que pagar un alto coste por eso. Y ese coste puede ser un autosabotaje que luego yo genere por haber conseguido el dinero desde ese deseo insano. Puede ser que sea que sencillamente me sienta igualmente insatisfecho e infeliz a pesar de haber conseguido ese dinero desde ese deseo, entonces que tampoco me produzca
la felicidad esperada. ¿Cuáles pueden ser estos deseos insanos que pueden bloquearme y no poderlos satisfacer y cumplir, o que los cumpla pero a un alto coste, o que no se cumpla la felicidad que yo esperaba obtener cumpliendo ese deseo de conseguir ese dinero? El primer deseo insano sería: deseo tener dinero para conseguir que me quieran más y me amen. Para conseguir que me quieran y que me amen, como si con el dinero pudiera conseguir más amor. Entonces puede ser que sí, que gane mucho dinero y que descubra que igualmente no me quieren, o que me quieren por interés, o que no lo consiga nunca y que me mantenga en un estado de no sentirme querido porque no tengo dinero, hasta que me dé cuenta de que el amor y el dinero no tienen que estar tan conectados. Pueden ser dos cosas separadas y diferentes. Otro deseo insano sería: yo quiero tener mucho dinero porque así voy a conseguir que me respeten y que me traten bien, ¿no? Como si las personas que tienen dinero merecieran más respeto o ser tratadas de una manera más educada o más afectiva, que no una persona que no tiene dinero, que se la puede tratar de cualquier manera. Si la persona desea dinero porque con eso cree que va a conseguir el respeto que está buscando, está teniendo un deseo insano. Puede que se le bloquee, o puede sí que consiga dinero y que igualmente no se sienta satisfecho en la forma en que le tratan los demás, o incluso que se convierta en una persona que no respete a la gente que tiene menos dinero que él. Otro deseo sería: si consigo dinero voy a conseguir que me valoren más o que me admiren. Voy a tener más valor como ser humano, voy a ser más validado, más valorado. Todos estos deseos que estoy comentando tienen que ver con la autoestima, ¿no? Es como que necesito el dinero para tener una autoestima más alta. Y uno de los factores más importantes para la autoestima es el valor que creemos que tenemos respecto a los demás, respecto a la familia, respecto a la sociedad o respecto a los grupos a los que pertenezcamos. Me van a valorar más, me van a tener más en cuenta. Incluso me van a admirar, y con eso voy a conseguir pertenecer más y tener un lugar más privilegiado ante mis vínculos, mis seres queridos, la familia y la sociedad. Entonces me voy a dar el valor a mí mismo a través del dinero. Otro deseo insano sería para demostrar algo a los demás o a mí mismo, demostrarme que yo sí puedo, una autodemostración, ¿no? Tengo que ganar dinero para demostrarme que puedo, o para demostrarle a alguien que me dijo en mi infancia: tú nunca llegarás a ser nada, tú vas a ser siempre un pobre, un matao, alguien que no va a poder cumplir las cosas que quiera porque no vas a tener dinero, no vas a ganar nada. Entonces yo me quiero demostrar a mí mismo que sí que puedo vencer mis propios juicios, vencer los juicios de otro y demostrar que sí he podido. En el momento en que yo necesito demostrarme algo a mí mismo, ese deseo se va a convertir en una exigencia, me va a generar estrés y temor a que qué pasará si no lo consigo nunca, si nunca puedo con ello, qué pasará con mi autoestima. Entonces, desde ahí tampoco es un buen lugar para desear el dinero. Otro deseo muy típico sería para que mis padres o otros familiares se sientan orgullosos de mí. Como si yo gano dinero, ellos se sentirán orgullosos, entonces se sentirán más felices consigo mismos, porque esa felicidad la adquirirán a través de sentirse orgullosos del dinero que yo he conseguido. Como si yo quisiera subir, ya esto ya no sería mi propia autoestima, que también, sino subir la autoestima de mis padres a través de mis éxitos. Entonces aquí el dinero se conecta con la autoestima, se conecta con el amor propio, se conecta con la valoración, se conecta con querer salvar a la familia también a nivel de autoestima, y no es un buen lugar para conseguir el dinero. Otro deseo insano puede ser para sentirme superior a los demás, porque si no tengo dinero voy a ser inferior. Como que en el mundo hay dos tipos de personas: los superiores y los inferiores. Y si yo me quiero sentir superior o que me consideren superior, tengo que tener dinero. Entonces ese sería un mal lugar para desear el dinero. Y por último, otro deseo muy típico sería para sentirme por fin afortunado en mi vida y no considerarme o creerme un desgraciado.
Hay personas que están esperando el dinero, pero desde un golpe de suerte, ¿no? Que me toque la lotería, que me llegue una herencia, porque tienen interiormente la sensación de que han tenido muy mala suerte en su vida y que esa sensación de mala suerte se les va a ir si ganan mucho dinero de alguna forma o si les llega un dinero. Entonces, por fin podré cambiar mi concepto respecto a la vida y podré sentirme una persona muy afortunada, porque si no me siento afortunado, ¿qué me siento? Pues alguien desgraciado. Entonces necesito el dinero para dejar de sentirme desgraciado y por fin sentirme afortunado ante mi vida. Una vez explicado las creencias, los miedos y los deseos, que pueden ser beneficiosos, pero también, sobre todo, los limitantes, os voy a proponer un ejercicio que podéis realizar en casa que os puede ayudar muchísimo a, al autoconocimiento de cómo es vuestra relación con el dinero, qué os pasa con el dinero, qué os sentís con el dinero. Esto os puede ayudar, os puede generar mucha claridad para que luego, posteriormente, podáis sanar aquellos aspectos en que descubráis que vuestra relación con el dinero no es sana, porque hay deseos insanos, miedos insanos o creencias limitantes. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Va a ser muy sencillo. Vais a hablar con el dinero. Vais a tener una conversación con el dinero. ¿Y cómo lo vais a hacer? Yo siempre recomiendo utilizar dos sillas, pero también podéis hacer el ejercicio de pie. Dos sillas, una enfrente de otra. En una silla va a representaros a vosotros y la otra silla va a representar al dinero. Entonces, os sentáis en vuestra silla, miráis a la silla que está enfrente y os vais a imaginar que ahí hay un ser humano que es el dinero, como si el dinero se convirtiera en una persona que tiene oídos para escuchar y boca para responder y para poder hablar. Y vais a tener una conversación con el dinero. Lo primero que vais a decirle al dinero es saludarlo. Hola, dinero. Me llamo y decís vuestro nombre y voy a explicar y voy a hablar contigo. Voy a tener una conversación profunda contigo. Y en esta conversación profunda, hablando con el dinero, como si fuera un ser humano que os puede escuchar y os va a poder responder, le vais a explicar lo siguiente. Lo primero es, vais a explicarle al dinero todo lo que lo habéis sufrido a lo largo de la vida, a nivel de carencias, a nivel de esfuerzo, a nivel de heridas, de desencuentros con otras personas, de enfados, de traiciones, abandonos, rechazos, humillaciones, injusticias, todo el sufrimiento que habéis padecido conectado de forma directa o indirecta respecto al dinero. Luego también le vais a explicar al dinero en todo eso que creéis que os ha ayudado, os ha favorecido o beneficiado, ¿no? O sea, vais a poder también verbalizar vuestros agradecimientos y vuestros reconocimientos positivos. Tal vez se os ocurran muchos, tal vez no se os ocurra ninguno. Si no se os ocurre ninguno, también es importante como poderse dar cuenta, ¿no? No se me ocurre nada que agradecerle al dinero. Entonces, eso también puede ser un insight importante con el que luego hacer un trabajo interior para ver qué está pasando ahí. Luego después le vais a explicar al dinero todo lo que considero que ha sufrido mi familia, todo lo que han sufrido mis padres, mis tíos, mis abuelos o mis antepasados, hasta donde tengáis información sobre el dinero, ¿no? Pues mi abuelo se arruinó y lo pasó muy mal, mi abuela se sintió que la trataban muy injustamente en el reparto de una herencia, mi padre siempre tuvo que esforzarse y luchar muchísimo en los trabajos para conseguir dinero y siempre se sintió mal pagado o mal remunerado, mamá siempre dependió económicamente de papá y eso también le afectó en su autoestima, ¿no? Lo que necesitéis contar, lo que os surja desde la historia familiar, desde la historia de vuestros seres queridos y vuestros ancestros hasta donde conozcáis. Y luego también vais a hablar con el dinero y le vais a explicar lo que creéis, lo que habéis oído, lo que os consta de lo que el dinero ha ayudado y favorecido a la familia también, ¿no? También la parte positiva respecto a la historia familiar en el que el dinero haya podido tener un rol o un papel importante y beneficioso. Y por último, y este es el apartado más importante de esta conversación, es lo que yo pienso actualmente y siento actualmente sobre ti, sobre el dinero. ¿Qué pienso sobre ti? ¿Qué siento sobre ti? ¿Cómo te deseo? ¿Para qué te deseo?
¿Cómo te tengo miedo o por qué te tengo miedo? Voy a exponer mis creencias actuales, mis emociones actuales y mis motivaciones actuales que tendrán que ver con los miedos y con los deseos. Voy a explicarte directamente cómo me siento ahora contigo y se lo contáis al dinero. Una vez hayáis tenido esta conversación, desde la silla en la que estabais sentados os vais a levantar y os vais a sentar en la silla del dinero. Vais a cerrar los ojos y os vais a imaginar que vosotros sois el dinero y que enfrente de vosotros, en esa silla anterior, estaba ese yo vuestro que ha hablado del dinero, de todo lo que le pasa, lo que siente, la historia, tal, tal y tal. Y ahora os vais a poner en el lugar del dinero, ¿no? Cerráis los ojos, respiráis, yo soy el dinero y voy a contestarle a esta persona que acaba de hablar conmigo, que realmente era yo mismo. Lo primero que haréis será saludar, ¿no? Saludáis a la persona. En mi caso me llamo José Miguel, pues sería algo así como, hola José Miguel, soy el dinero y voy a contestarte también cómo me siento contigo y eh, cómo me siento con lo que me acabas de contar. Cómo me siento contigo y cómo me siento con lo que me acabas de contar cuando estabas enfrente de mí. Y entonces empezáis a darle voz al dinero a través de vosotros. Y simplemente dejar que las palabras surjan, sin poner cabeza, ¿no? Como poneros mucho en el papel, ¿no? Como si fuerais actores que os estáis creyendo que de verdad sois el dinero y vais a hablar desde ahí. Intentar no poner cabeza, intentar no pensar, lo hago bien, lo hago mal, esto es una tontería, esto no me va a servir para nada, ¿qué hago yo aquí creyéndome que soy el dinero? ¿Qué hago yo aquí hablando con el dinero? Intentar sobrepasar estas posibles resistencias, estas dudas que puedan surgir e intentar hacer el ejercicio. Yo os invito a que lo hagáis porque de verdad que os vais a sorprender muchísimo en muchas cosas que uno cree que sabe de sí mismo y puede descubrir que luego resulta que haya un miedo ahí por ahí que no creía que estaba, una creencia que veo que tiene más fuerza o una historia familiar que me está afectando más de lo que yo creía. Entonces, os recomiendo que hagáis este ejercicio. Si veis que os cuesta mucho, que os resulta muy difícil, pues no lo hagáis en ese momento y probarlo en otro momento. A lo mejor no es el buen día. Y si veis que sigue costando mucho, pues entonces a lo mejor este ejercicio no podéis hacerlo en estos momentos de vuestra vida y siempre podéis acudir a terapia, a un profesional, a alguien que os acompañe para ayudaros a sanar vuestros bloqueos con el dinero o todo aquello que necesitéis respecto a vuestra relación con el dinero, porque con el dinero tenemos una relación como podemos tener con cualquier otro ser humano. El dinero tiene alma, porque nosotros le estamos otorgando un alma a partir de nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras historias, las historias familiares y todo eso que proyectamos sobre el dinero. Para el próximo vídeo que voy a realizar, ya os adelanto que voy a hablar sobre el dinero y las lealtades familiares bloqueantes, porque estas lealtades muchas veces son la causa original que provocan estas creencias limitantes, estos deseos insanos o estos miedos insanos. Así que estad pendientes que pronto publicaré este vídeo que también va a ser muy interesante para vosotros y también propondré un ejercicio al respecto. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos otro día. Un saludo.